Bueno, entonces nosotros hoy vamos a continuar con todo lo que fue el devenir de lo que fue el califato omeya de Córdoba. Ya habíamos visto cómo Abdelrahman a mediados del siglo VIII había llegado y había creado este gran califato que ya para el siglo IX ya es un reino, digamos, que tiene una presencia multicultural enorme. En este califato vamos a ver cómo van llegando médicos, astrónomos, filósofos, tanto judíos como islámicos, cristianos también, y cómo esto va conformando y le va dando una vida cada vez más al Andalus. Entonces, en este momento vemos que durante Abdelrahman II, en el siglo IX, entre el siglo IX y X, lo mismo que en el califato de Bagdad, aquí en el califato omeya, en estos dos siglos es cuando se da el máximo proceso de traducciones aquí del griego al árabe, del árabe al hebreo y árabe al latín, como lo vamos a ver más adelante en el siglo XIII. Pero ahorita centrémonos sobre todo en el siglo IX y X. En estos dos siglos aparecen entonces, como vimos, grandes personajes, hombres universales, como hemos visto. Todos estos sabios son sabios que tienen un saber enorme, y entre ellos vamos a encontrar a Firnás, que es del siglo IX. Firnás es un astrólogo. Vamos a ver, él es un astrólogo que va a desarrollar y va a traer los algoritmos de Al-Khwarizmi y va a desarrollar las tablas astronómicas. Firnás tiene una característica, es un astrónomo. Muchos eran astrónomos y astrólogos, y Firnás es uno de los primeros científicos que va a intentar volar, y hará varios ensayos para ver cómo logra este proceso de volar. Tenemos también, además de Firnás, a los médicos. Entre ellos es famoso el médico judío Asdai. Asdai es un médico que va a introducir en la corte de los almohades, va a introducir el griego a través de la ayuda que va a prestar un monje bizantino que les va a ayudar a traducir pues muchos trabajos, tanto de Galeno como de Dioscórides, etc. Y Hasdai se va a caracterizar sobre todo por traducir una enciclopedia que fue famosa en su época y que luego llegaría a la Europa latina, que fue la materia médica. Y en ella pues vamos a ver que encontramos un compendio de todo lo que es el equipo para operar, el equipo de operaciones, digamos, todas las características, cómo es la dieta, cómo es la terapia, cómo es la farmacéutica. Esta enciclopedia engloba toda la actividad médica, y Hasdai va a estar al frente de la traducción. El otro gran personaje, son muchos, yo solamente voy a mencionar como los que considero más importantes, pero como ustedes han visto, esto es un movimiento enorme, cultural, científico, que está atravesando el califato de Omeya. El otro gran médico es Al-Khwarizmi, quien Al-Khwarizmi básicamente manejó todo lo que fueron las tablas astronómicas y tuvo que ver con el califato y el observatorio astronómico de Bagdad. Tenemos entonces a otro de los grandes médicos, que es Al-Zawardi,
quien viene de una familia de médicos de Sevilla, y él va también a introducir, va a escribir y va a traducir libros que tienen que ver también con la actividad médica, y como los otros sabios, es un hombre que conoce de matemáticas, de filosofía, de astronomía, de astrología. Él es famoso porque él fue poeta y astrólogo de la corte de los almohades. Acordémonos que ya en el siglo X, cuando va a empezar la caída, el desmembramiento, digamos, del califato omeya, van a subir los almohades y los almorávides del norte del África de Marruecos. Entonces aquí estamos ya llegando a esta transición, y al-Zawahardi va a oficiar como astrólogo del califa almohade, y él va a ser famoso también por su trabajo en poesía. Él escribió el collar de la paloma, donde es como un tratado de amor, porque para los árabes el amor era algo muy importante. De hecho, para ellos era una enfermedad que azotaba los corazones de muchos. Y este hombre se ocupa sobre todo de la terapia, y es conocido también porque utilizó el opio como calmante para operaciones y terapias. Al-Zawardi va entonces a escribir este poema del collar de la paloma, que va a ser utilizado durante la época de los trovadores de Aquitania. Esto es interesante porque como vemos, van llegando todas estas influencias hacia la Europa latina. Entonces, a nivel de filósofos tenemos a Ibn Rushd, que es Averroes, lo llamamos Averroes, o se llama Averroes en latín, y Averroes va a ser otro hombre gigante, universal. Él va a escribir los comentarios más importantes sobre Aristóteles, y va a introducir el pensamiento aristotélico en todo el pensamiento tradicional islámico, lo cual le va a implicar una persecución por parte de los teólogos más ortodoxos del Islam, que ven esta llegada del saber griego como una afrenta a todo el saber tradicional que estaba escrito en el Corán. Y Ibn Rushd no solamente va a hacer comentarios sobre Aristóteles, sino que él también va a hacer un debate con uno de los teólogos más ortodoxos de la época, más o menos en el 1100 después de Cristo, ya cuando estamos entrando en el siglo XII, que empieza ya la persecución de los almohades y los almorávides contra todos los sabios y los filósofos helenizantes, y se van a ensañar sobre Ibn Rushd. Muchos de sus enemigos van a lograr que el cadí de Córdoba lo encierre, lo aprisione, para que él no pueda continuar con toda esta difusión de todo su pensamiento griego, ¿no? De hecho, entonces vemos cómo Averroes va a atacar a Al-Ghazali, que era un teólogo de origen persa, que no concebía y no permitía una lectura más hermenéutica, digamos, que donde hubiera una diversidad de interpretaciones del Corán, sino que solo admitía la lectura ortodoxa y única del Corán. O sea, era un teólogo terriblemente sectario, y hay un enfrentamiento que él tiene con Averroes, y en la réplica de la réplica, Ibn Rushd, o Averroes, va a enfrentar a este teólogo, donde considera que la creación
no responde o sea, no está ni en las manos de los seres humanos ni siquiera de Dios. Hay unas leyes que determinan la creación. Y esto, obviamente, para el creacionismo islámico era una herejía. Y por esta razón es que Ibn Rushd es perseguido. Ibn Rushd era un hombre muy progresista, fue de los pocos que abogó por la libertad de la mujer en esa época. Él consideraba que la opresión que vivía la mujer dentro del Islam retardaba mucho culturalmente al Islam, y es algo pues que por desgracia vemos todavía, ¿no? Entonces vamos viendo los filósofos, vemos más médicos. Ibn Zohar, era otro médico importante, y así vamos a encontrar que se va a difundir un conocimiento entre médicos, filósofos, judíos, cristianos y islámicos, como vimos al principio, lo que le va a dar este movimiento cultural tan grande al Andalus. Pero entonces es importante anotar cómo a partir del siglo XI, cuando entran los almohades y los almorávides, que son mucho más sectarios, que son menos tolerantes de lo que fue Abdelrahman y toda su linaje, ya hay una persecución y ya uno empieza a ver este enfrentamiento que va a caracterizar de ahí para adelante al interior del mundo islámico, a todo lo que es la vertiente más ortodoxa contra la vertiente que introduce el saber griego, o como ellos lo llamaban, el paganismo griego. Nosotros entonces cuando estamos entrando hacia el siglo XI después de Cristo, aquí viene un cambio geopolítico muy importante. El califato Omeya ya se había resquebrajado. Entre el siglo XI y el XII iban entrando los almohades y los almorávides, pero resulta que del Asia Central van bajando unas tribus guerreras dirigidas por Seljuk, era el líder guerrero que las dirigía, y Seljuk era Seljuk de donde se va a derivar los selyúcidas. Estas tribus guerreras que vienen del Asia Central son conversos al Islam y son conversos fanáticos del Islam. Entonces estos selyúcidas llegan en el siglo XI, a principios del siglo XI, están entrando al califato de Bagdad y se van a instalar allí. Acuérdense que en este califato los abasíes eran los que, digamos, dominaban este califato de Bagdad. Los selyúcidas los mantienen nominalmente a los abasíes, pero los que tienen el poder son ellos, son los selyúcidas. Y estas tribus van a islamizar Bagdad y se van a construir una cantidad de mezquitas y de madrazas. Ya no van a ser la casa de la sabiduría, sino que van a surgir las madrazas donde se enseña el Corán, y los selyúcidas van a extenderse por el Asia Menor, van a extenderse por la tierra de Canaán, la antigua tierra de Canaán, en todo lo que es Siria, y van a tomar y se van a instalar en el Asia Menor y van a enfrentarse con el emperador del Imperio Bizantino, y así de esta manera pues van a tomar una gran parte del territorio antiguo de los bizantinos en el Asia Menor. Entonces, como vemos aquí, se da un cambio geopolítico con la nueva entrada de estos personajes que son los selyúcidas. Entonces dejamos aquí y continuaremos la próxima vez.